mis hermanos, en esta tarde hermosa que nos da el Señor de estar en su casa. Amén. Qué bueno es estar compartiendo los hermanos juntos en armonía. Y bueno, vamos regresando. Yo me sentí rara, de verdad. Yo no sé, yo todavía no sé qué son vacaciones. Le decía a mi esposo, es que ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos? Porque normalmente nuestras vacaciones siempre son las salidas cuando vamos a una convención, cuando vamos a unos retiros. Entonces uno se siente como con las manos vacías cuando sale, que no estamos normalmente acostumbrados, hermano, pero de verdad que la pasamos bien, descansamos un poco. Ahora necesitamos vacaciones para descansar de las vacaciones. Amén, pero qué bueno es estar de regreso, amén, en la casa del Señor, compartiendo, hermanos, porque aquí estamos, aquí yo me siento como en mi casa, amén. Entonces quiero en esta tarde, hermanos, invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, vamos a leer dos versículos de una historia muy conocida por los lectores de la palabra de Dios, una historia muy hermosa. Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24, cuando estén allí pueden decir amén. Leemos en el poderoso nombre de Jesús. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a orar una vez más. Vamos a decirle, Señor, habla mi vida. Amén. Oh, mi Dios amado, en esta tarde, Señor Jesús, nuevamente elevamos nuestras voces dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque aún tenemos acceso a tu palabra. Hoy podemos, Señor, por tu misericordia, aún tenerla en nuestras manos, predicarla con libertad, Señor. Permite que cada palabra, Señor, pueda ser dirigida a quienes la necesitan, Señor. Edifica tu iglesia en esta hora y te damos gracias, mi Dios amado, porque tú, Señor, estás en medio nuestro, en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Den un aplauso al Señor en esta hora y pueden sentarse. Amén. Pueden tomar asientos. Y estamos contentos. Amén. Estamos contentos. Yo estoy contenta. Tengo a mi madre aquí. Así que me tengo que portar porque está mi mamá. Pero qué bueno, pueden sentarse. Estamos acá, hermanos. Y he titulado este mensaje, estaremos hablando unos breves momentos. He titulado este mensaje desde la prisión. Amén. Y estaba recordando, nosotros allá en Venezuela, antes de mudarnos a la iglesia, nosotros los últimos casi 4 años, antes de venirnos acá, vivimos en la iglesia propiamente, en la casa pastoral. Pero antes de eso, yo tenía mi casa, y mi casa quedaba a las afueras de la ciudad, a las afueras, quedaba bastante un poco retirado de lo que era la iglesia. Y en ese lugar, cuando íbamos de camino a la iglesia, a la casa, o de la iglesia a la casa, o salíamos al centro de la ciudad, teníamos que pasar obligatoriamente al frente de una cárcel muy conocida en Venezuela, era la cárcel de Puente Ayala. Y esa era una carretera como de doble vía, ¿no? Una carretera finita, y siempre pasábamos frente a la cárcel cada vez que salíamos de la casa. Lo cierto es que por lo general los fines de semana eran como que los días de visita, y a veces íbamos pasando en el coche y uno veía esas largas filas de las familias haciendo cola para entrar a la cárcel. Uno veía madres, uno veía niños que iban a visitar a sus familiares que estaban allí adentro. Y siempre empezaba a surgir, o sea, automáticamente surgía la conversación de los que íbamos en el carro. Empezábamos a hablar, qué triste los que están ahí adentro. Y empezamos a hablar de la situación de la cárcel. Y uno decía, mire esas madres haciendo cola, qué necesidad esas señoras tan ancianas para entrar a la cárcel. Y esas esposas que tienen que venir a visitar a su esposo, esos hijos que tienen que ver a sus padres allí tras la reja. Y uno empezaba a hablar, ¿no? Como imaginándonos lo que pasaba allá dentro de la cárcel, pero siempre surgía el tema y decíamos, pero siempre hay personas inocentes en la cárcel. Porque muchos que están presos de manera injusta,
Y uno empezaba a mentalizarse, ¿no? A imaginarse ese escenario, y uno, ¿verdad? Hay gente que es inocente, hay gente que no tiene culpa, que quizás estaban en el lugar equivocado y fueron arrestados y los metieron allí. Y lamentablemente en mi país las leyes no son muy buenas y muchas veces son llevados a la cárcel y quedan allí por largos tiempos sin un juicio, sin llevarlos a un tribunal, y allí quedan por tiempo, pagando una condena que no tienen culpa. Amén. Y eso pasa en muchos países de Latinoamérica. Muchas personas son juzgadas injustamente o simplemente no son llevadas a un juicio y tienen que pagar una condena injustamente. Entonces, les relato todo esto porque quiero hablar un poco de la vida de Pablo. Les dije que he titulado este mensaje Desde la prisión. Y una de las cosas que uno siempre hace alarde y hace mención de la vida de Pablo como alguien que predicó mucho, que fue el misionero que llevó el evangelio por toda Asia, Europa, que fue un gran predicador, pero pocas veces nos detenemos a ver qué pasó en la cárcel. En la cárcel. Y muchas o todas sus prisiones fueron injustas. Fue condenado y fue apresado por predicar la palabra de Dios. Y en el versículo que leímos, estos dos versículos que leímos, nos narra una historia, pero antes de esa historia, antes de llegar a ese versículo, nos narra toda la escena que aconteció con Pablo. Y quizás muchos ya conocen la historia, pero dice la Biblia que él estaba predicando y el Espíritu Santo le dijo, no vayas a predicar allá en Asia, sino vete a otro lugar. Y eso me da a entender que aunque haya lugares que transitar donde haya peligro, Dios aún quiere que usted vaya a ese lugar. A veces queremos tener todas las condiciones favorables, queremos tener las condiciones a nuestro favor. Y hoy día la gente está acostumbrada a un evangelio muy cómodo. Queremos que todo esté a nuestro favor porque si es incómodo yo no voy a la iglesia. Y la historia de Pablo, nos dice la palabra de Dios que estaba Pablo y fue enviado a predicar porque tuvo una visión de un hombre de Macedonia que le decía, ven, ayúdanos. Y dice la Biblia que fue ese lugar, fue la ciudad de Filipo, y mientras Pablo estaba predicando en un lugar, estaban muchas mujeres escuchando la palabra de Dios, y estaba una mujer que abrió su corazón llamada Lidia, que era, quizás para ese tiempo era una empresaria, era vendedora de telas, de púrpura, nos narra la palabra de Dios. Y dice que ella abrió su corazón a la palabra y pidió ser bautizada junto a su familia. Luego más adelante vemos que Pablo siguió predicando y dice que siempre salía a predicar a la hora de la oración. Amén. Cuando salía a la hora de la oración se le aparecía una joven con un espíritu de adivinación y comenzaba a dar voces diciendo, varones, estos hombres son hombres de Dios. Y vemos que Pablo en un principio estaba como tranquilo, ¿no? Dejó y dice que seguido muchos días, dice la Biblia, ella seguía gritando cada vez que él salía a la hora de la oración. Y era como algo que lo perturbaba. Y de ahí podemos aprender muchas cosas. Y es que cada vez que Pablo salía a la hora de la oración, había algo que lo perturbaba. ¿Usted no se ha dado cuenta que cada vez que viene a la iglesia pasa algo? Se daña algo, peleó con alguien, que no consigo tal cosa, que no sé qué. Y muchas personas dicen, ya yo no voy a la iglesia porque ya me dañaron el día. Y hay gente que se deja dominar por eso justamente cuando va a la iglesia. Va a la iglesia y van los niños peleando en el carro. La esposa le contestó mal al esposo y el esposo viene y le respondió también mal. Ahora no vamos a la iglesia nadie. A la hora de la oración. Y Pablo cada vez que iba a la hora de la oración tenía una perturbación. Ahora, esta joven lo que decía no era mentira. Era la verdad. Él ya estaba diciendo, estos hombres, son varones de Dios. Porque el enemigo sabe y reconoce cuando hay una persona de Dios. Pero aún así era un espíritu de adivinación.
Y dice la palabra de Dios que Pablo vino y reprendió al espíritu. Y al instante el espíritu la dejó. Pero fíjese bien, él no reprendió a la chica, no reprendió a la joven, no la maltrató, no le dijo, tú mujer hija del diablo. No, él reprendió al espíritu y el espíritu salió de ella. Y dice la Biblia, sigue narrando que sus amos, al ver lo que hizo Pablo, se molestaron en gran manera porque esta muchacha era el instrumento de sus ganancias. A través de lo que ella adivinaba, le adivinaba la vida a las personas le pagaban y ella tenía como a unos jefes, a unos proxenetas que eran los que le agarraban el dinero de lo que ella hacía. Amén. Ahora la palabra de Dios nos dice que cuando sus dueños ven que esta joven es liberada, fueron hasta las autoridades. Y las autoridades enseguida tomaron el control del asunto porque ellos dijeron, estos hombres vienen aquí a Jerusalén y están en contra de las leyes y están alborotando a la ciudad. Y por supuesto la autoridad está encargada de tener en paz, en orden a la ciudad. Entonces las autoridades vinieron y dice la palabra de Dios en los versículos que leímos que tomaron, en el versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahora yo quiero que usted lleve la imaginación a esta escena, porque a nosotros nos emociona esta historia, pero a veces no nos detenemos a ver qué pasó allí, a imaginarnos el escenario por el que pasó Pablo y Silas. Y dice la palabra de Dios, primero que le quitaron sus ropas. Ellos no tenían chaquetas de cuero, ellos no tenían un flug, en aquel tiempo la vestimenta era una túnica. Le quitaron sus ropas, quedaron con las espaldas al aire y dice que les azotaron con varas. Los golpearon hasta más no poder por alborotadores, por haber liberado a alguien. Y no solamente se cansaron con eso, sino que dice la palabra de Dios que luego que los azotaron, fueron llevados, después que los azotaron mucho, y dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Después que les quitaron ropas, les pegaron, los azotaron, los dejaron todos ensangrentados, todos moribundos. Ahora imagínense ustedes que nos quiten la ropa, que nos peguen con vara, lo menos que uno está derechito, uno va a estar todo dolorido. Le duele toda la espalda. Y dice la Biblia que los azotaron mucho y los mandaron a la cárcel. Y dice el versículo 24, el cual el carcelero, recibiendo el mandato de que los encerraran en la cárcel, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. La cárcel donde fue encarcelado Pablo y Silas, que era una cárcel de Macedonia, de Filipo, de la ciudad de Filipo, en la historia era una cárcel, primero, que no tenía las condiciones como las cárceles que nosotros hoy día tenemos. No habían rejas, no habían pisos, no habían colchonetas. Era una cárcel con situaciones precarias. Por encima de la cárcel pasaba un acueducto, pero de las aguas negras, de los desechos, pasaba encima de la cárcel. Y la parte de más adentro de la cárcel era el lugar como de máxima seguridad. Era el lugar donde encerraban a los hombres más peligrosos, los que habían cometido crímenes, los que habían matado de una forma violenta. Y Pablo y Silas solamente eran unos predicadores. Amén. Y la cárcel, aparte de ese lugar que estaba en el más adentro, era un lugar sumamente oscuro, húmedo. Las ratas deambulaban por la cárcel. Era un lugar putrefacto. Era un lugar que no tenía ningún tipo de higiene. Era un lugar de miseria. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron azotados mucho
y luego fueron puestos en la cárcel. Y esta cárcel pertenecía a colonias romanas y por lo general la Biblia no lo describe, pero dentro de la historia los romanos en sus cárceles, ellos encadenaban a los presos. Y la Biblia no dice que ellos fueron encadenados, solamente dice que sus pies fueron puestos en el cepo. El cepo era una especie de 2 tablas con los agujeros donde fijaban los pies para que ellos se inmovilizaran. Pero aparte de eso, sus manos eran encadenadas contra la pared. ¿Sí se lo imaginan? Yo lo voy a ilustrar aquí. Permiso. Ellos los sentaron en el piso en condiciones precarias, húmedas, sucias, incómodo porque era piedra. Dice la Biblia que fijaron sus pies en el cepo. Quizás en esta posición era lo más común en las cárceles romanas. Pusieron una tabla arriba, una tabla abajo con los agujeros para fijar sus pies allí. Y contra la pared tenían sus manos atadas con cadenas. Esa era la posición que estaban ellos. Pablo y Silas, adoloridos, con heridas quizás abiertas en su espalda, tenían la espalda fijada a una pared húmeda de piedra, sucia, y allí estaban Pablo y Silas sentados. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban en ese lugar, comenzaron a orar y a alabar. Amén. Y yo no sé cuántos en algún momento han entrado en una cárcel, pero en una cárcel es un lugar donde continuamente hay gritos, donde los presos gritan vulgaridades, donde algunos piden auxilio y sobre todo en ese lugar que estaba en el más adentro, esa cárcel que estaba de máxima seguridad, allí Pablo y Silas estaban totalmente inmovilizados como presos de máxima seguridad. Y yo no sé qué cántico sería, pero dice la Biblia que los presos los escuchaban. Es decir, que su voz tuvo que ser más fuerte que cualquier grito de auxilio. Mientras muchos presos se quejaban diciendo, sáquenme de aquí, Pablo y Silas comenzaron a cantar. No me sé el cántico, pero yo me atrevo a deducir, porque luego en Efesios Pablo dice, habla entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos. Y por lo general, los judíos, los cristianos de aquella época, tomaban salmos para cantar o establecer canciones para la iglesia. Es decir, que mientras Pablo estaba inmovilizado allí, lo único que el enemigo le dejó libre fue la boca. Y él comenzó quizás el Salmo 138 a decir, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. O quizás habrá cantado, no hay Dios más grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Inmóvil, con dolores, azotado, le quedó un arma poderosa que fue la boca. Para alabar a Dios, para orar a Dios. Y eso me enseña algo. Y es que en los momentos de opresión, en los momentos cuando estamos afligidos, usted debe alabar a Dios. Usted debe elevar su voz y cantar con voz en cuello. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, aleluya. Pero la palabra de Dios nos sigue relatando. Y dice que eso no se quedó allí, porque Dios escucha a sus hijos. Y cuando usted está en un momento de opresión, cuando usted está en un momento de sufrimiento, es allí que realmente se conoce a un cristiano. Pablo no esperó que hubiese un teclado. Hay personas que para alabar necesitan música, pero cuando termina la música comienza la verdadera adoración. Cuando termina la música es que comienza una verdadera alabanza.
Si usted depende solamente de música para sentir la presencia de Dios, allí no está Dios. La verdadera adoración sale de adentro. Y usted no necesita que las circunstancias estén a su favor para usted convertirse en un verdadero adorador. Aunque esté todo en contra, eleve su voz y alabe al Dios del cielo. Aunque todo esté en contra suya, siga alabando al Dios del universo. Desde la cárcel sucedió un milagro. Y dice la Biblia que mientras él oraba y cantaba, yo creo que ellos alternaban una oración y un cántico. Le diría, Silas, te toca ahora orar a ti. Dale, y ahora tú cantas. Ahora yo oro y tú cantas. No sé cómo se organizaría ese culto ahí en la cárcel, pero dice que todos los presos le oían. Y dice que los cimientos de la cárcel comenzaron a moverse. Se rompieron las cadenas, se abrieron los cepos y las puertas de la cárcel, porque donde hay alabanza hay libertad, donde hay alabanza hay liberación, donde hay un corazón que alaba, hay un Dios que trae libertad. Aleluya. No necesitamos tener las condiciones a nuestro favor para ser verdaderos adoradores. Porque en las situaciones de sufrimiento es que se conoce a la verdadera persona, al verdadero hombre, a la mujer de Dios. Hoy día muchos cristianos quieren tener todo cómodo, todo a su favor. Si no consigo los tacones así, yo no voy a la iglesia. Con esto yo no puedo ir. Si no me con la falda último modelo, la corbata tridimensional, no sé cómo. Queremos tener todo fácil y bonito. Dios no mira lo externo, Dios no mira su parecer. Dios mira los corazones. Y Dios lo que busca son corazones contritos y humillados. Dice su palabra que Él no los desprecia jamás. Amén. Y en las situaciones de sufrimiento es cuando se conoce al hombre y a la mujer de Dios. La cárcel puede representar cualquier cosa negativa de su vida. ¿Y sabe qué? El sufrimiento es necesario. En la vida del cristiano es necesario sufrir, porque el sufrimiento usted lo acerca a Dios. Hay personas que tienen una concepción errónea del evangelio y creen que bueno, cuando ya me convertí, me bauticé, me arrepentí, ya todo va a ser alegría, felicidad, gozo, va a ser, no. Ahora van a venir las pruebas, ahora van a venir las luchas, ahora se van a levantar contra usted, ahora lo van a ofender, lo van a humillar, le van a hacer cualquier clase de cosa, pero usted manténgase firme con una alabanza al Señor, porque usted no necesita que todo esté a su favor para que usted sea un verdadero adorador. Desde la cárcel se conoce a las personas y es necesario atravesar momentos como en la cárcel. No estoy diciendo que trate de irse preso, no. De forma literal no lo digo, es necesario atravesar momentos de sufrimiento. Cuando Pablo sale de esta cárcel de Filipo, se funda su primera iglesia, la iglesia de los filipenses. La iglesia de Filipo se fundó con una empresaria vendedora de púrpura, se fundó con una joven que había sido liberada de un espíritu inmundo, de adivinación, y se fundó con un carcelero y su familia. Estos fueron los primeros líderes de la iglesia de Filipo. Y dice la palabra de Dios que cuando después él es liberado, regresó a la casa de Lidia y estuvo allí por algunos días, allí como que pastoreando a sus primeros miembros. Luego cuando Pablo le escribe a la iglesia, a su primera iglesia, que es una de las iglesias que él más amó, que es la iglesia de los filipenses, y le escribió la carta a los filipenses, son palabras de ánimo. Son palabras diciéndole, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Le dice palabras como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Le dice palabras como: apréndanse a contentar cualquiera que sea su situación, porque yo he aprendido a contentarme. Esas eran las palabras de ánimo para la iglesia que él fundó desde la cárcel. ¿Y sabe dónde estaba escribiendo Pablo la carta a los filipenses? Otra vez en una cárcel. Mientras todos estaban libres, Pablo estaba en una cárcel dando palabras de ánimo. Mientras todos los que él había pastoreado, los que él se había ganado, estaban fuera, él estaba en una cárcel dando palabras de ánimo. Y es que cuando usted está en situaciones de desgracia, de sufrimiento, usted todavía puede dar palabras de ánimo. Usted todavía puede decir: tranquilo, tú vas a pasar eso, porque yo he pasado situaciones y Dios ha estado conmigo. Yo he visto la mano de Dios en el sufrimiento. Yo he visto la mano de Dios en la oscuridad. Yo he visto la mano de Dios en la pobreza. Y aquí estoy contento de todo lo que he pasado, porque he aprendido a contentarme. Y Pablo le decía eso a la iglesia: he aprendido a contentarme. Ojalá nosotros aprendamos a contentarnos, cualquiera que sea la situación. Hace días hablaba con alguien y le decía eso: es que no es fácil, pero uno tiene que aprender a hacerlo. Porque toda la vida usted no va a tener las condiciones a su favor, y mucho menos cuando somos cristianos. Pero en situaciones de adversidad hay que estar contento. Por eso la gente afuera dice: esos evangélicos son como locos. Esa gente le pasan cosas y dicen: gloria a Dios, gracias a Dios. Pasan de gracia y uno dice: gracias, Señor, por esto que me pasó. Porque hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea la situación. Si Pablo no hubiese tenido tantas cárceles, él no hubiese escrito tantas cartas a la iglesia. Históricamente no hay registro de cuántas cárceles pasó Pablo. En la Biblia nos relata 6, 4, pero hubo muchas más cárceles en Pablo. Y Pablo escribió 13 libros que hoy día tenemos en el Nuevo Testamento, porque él tuvo tiempo en la cárcel de escribir. Si él hubiese estado navegando, llevando el mensaje como misionero, no hubiese tenido tiempo de escribir. Y hoy nosotros no estaríamos hablando de Pablo. Pero es desde la cárcel que él tuvo esa intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la cárcel, el sufrimiento nos acerca a Dios. Cuando usted está pasando momentos de dificultad, usted se acerca más a Dios. O pueden pasar dos cosas: o se aleja completamente o se acerca más a Dios. Pero ojalá esta iglesia, cada vez que pase un momento de adversidad, sea una oportunidad para decir: oh, yo estoy más cerca de Dios. Esto me permite seguir caminando con Cristo. Esta situación no me va a detener, sino que yo prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Eso lo hizo Pablo desde la cárcel. Si Pablo no hubiese tenido cárceles, Pablo no hubiese tenido tiempo suficiente para orar por sus hijos, por la iglesia. Pablo le dijo a la iglesia en Efesios 1:16, mientras estaba en la cárcel, le dijo: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso lo dijo desde una cárcel. Desde una cárcel dijo en Filipenses 1:3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso lo dijo desde una cárcel. Efesios 1:3-9 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones. Amén. Este es el mismo. Pero dice la palabra de Dios en Colosenses también. En Colosenses, se me fue el versículo. Decía que también él no cesaba de orar por cada uno de sus discípulos. Eso lo hacía desde la cárcel. En la cárcel, él tuvo el tiempo para dedicarse a buscar más de Dios. En el último encarcelamiento de Pablo, él escribió
la segunda epístola a Timoteo. Y según la historia, en este último encarcelamiento que fue previo a su asesinato por manos del emperador Nerón, dice la historia que las cárceles estaban en el foro romano y esta cárcel también eran muy oscuras, eran lugares edificados en piedras, húmedos, también malolientes, lugares muy eh, llenos de animales, de roedores, y eran lugares muy oscuros. Y según la historia, ya en ese lugar él no podía escribir, estaba muy oscuro. Y muchas de sus cartas él necesitó ayudantes, él les dictaba y ellos escribían. Y esta última carta que escribió Pablo antes de su muerte, la segunda epístola a Timoteo, en esta cárcel que se conoce como la cárcel mamertina, era un lugar muy oscuro, pero en el techo había un agujero y las personas que lo visitaban desde arriba se asomaban y le gritaban y él saludaba o hablaba con la persona. Y se cree que Lucas estaba en la parte de arriba y Pablo desde abajo, desde la cárcel, le dictaba: escribe esto, esto y esto. Escribe esto y esto y esto. Escríbele esto a Timoteo. Y desde la cárcel, Pablo dio sus últimos consejos a Timoteo, uno de los jóvenes que se ganó al inicio de su ministerio, que ya estaba en el inicio de su ministerio, en Hechos 16. Y dice la palabra de Dios que él pronunció estas palabras que hoy día muchos conocemos, segunda de Timoteo 4, el capítulo 4, versículo 5 al 8, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo desde la cárcel estaba anunciando, estaba despidiéndose ya de su ministerio. Y dice el versículo 7, he peleado la buena batalla y acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Desde la cárcel, Pablo pronunció estas palabras y aún desde la cárcel daba ánimo, diciendo: pero tú sé sobrio, soporta. Y a veces es necesario pasar momentos de dificultad. Es necesario pasar momentos de sufrimiento para que usted pueda tener autoridad de decirle a alguien: soporta, aguanta, tú puedes, el Señor está contigo. Eso tú lo vas a pasar. En las manos del Señor eso no es nada. Nuestro Dios es más grande. Nos espera una corona incorruptible. La esperanza de gloria es mucho más grande que cualquier aflicción de este mundo. Pero es necesario pasar tiempos de aflicción. El tiempo de sufrimiento en un cristiano es necesario. Es el tiempo que usted se va a acercar al Señor. Yo quiero invitarles a colocarse sobre sus pies. Pablo desde la cárcel, Pablo supo animar a las personas. Desde la cárcel, Pablo vio efectuarse milagros del Señor Jesucristo. Desde la cárcel levantó iglesias. Desde la cárcel animó a personas desanimadas. Desde la cárcel adoctrinó. Desde la cárcel dio ánimo pronto. Desde la cárcel Pablo oraba sin cesar. Desde la cárcel Pablo alababa. Yo no sé cuántos están atravesando momentos similares a una cárcel. Hay personas que están pasando procesos de depresión. Hay personas con procesos de ansiedad. Hay personas con situaciones en su vida que aún no se han perdonado. Y muchas veces eso representa una cárcel. La cárcel puede ser un sufrimiento por un familiar lejano. La cárcel puede ser el dolor de una enfermedad.
La cárcel pueden ser muchas cosas que muchas veces nos aflige el espíritu, nos aflige el alma. Que parece que queremos avanzar, pero eso no nos deja porque es la cárcel que tenemos nosotros. A veces los problemas en el hogar son una cárcel. Los problemas de la familia representan una cárcel. Hay muchas cosas que pueden representar una cárcel. Que quizás usted dice, esto no me hace feliz. No termino de ser feliz porque esto no me deja. Porque esa situación le aturde en su cabeza, le contriste el espíritu, lo desanima. Y quizás usted ve eso como ese aguijón que es que por eso yo no me termino de ser buen cristiano, no me afirmo. Pero yo te digo, iglesia, en esta hora, desde la cárcel ocurren milagros. Desde la cárcel hay tiempos para tener intimidad con el Señor. Desde la cárcel podemos adorar con voz en cuello de una manera que usted no lo puede hacer quizás en su vida diaria. Y es desde la cárcel que se conoce al verdadero hombre y mujer de Dios. Yo quiero hacerle la invitación a alguien que quizás en su vida esté pasando un proceso que pueda ser una cárcel. Aquí tenemos al Dios que liberta. Aquí tenemos al Dios que restaura. Aquí tenemos al Dios que da vida, que da alegría, que da gozo. Yo no sé qué puede ser esa cárcel para usted, pero yo te digo en el nombre de Jesús, tengo un Dios que escucha desde la cárcel. Tengo un Dios que aún está en cualquier cárcel de nuestro lado. El Dios que yo creo es en la cárcel donde se revela. El Dios que yo predico en ese momento cuando ya usted está solo, cuando nadie lo está viendo, ese Dios sigue de su lado. En medio de esa necesidad que lo agobia, en medio de esa situación que usted lo compunge, esa cárcel Dios puede estar allí también. Y es la oportunidad de usted acercarse más a ese Dios. Y de hablarle con la libertad que quizás no lo puede hacer en otro lugar. Pero es en la cárcel donde Dios se revela a sus hijos. Ese momento de prueba, te digo en el nombre de Jesús, Dios puede darle la salida que tú necesitas. Pero es necesario abrir tu corazón desde esa cárcel. Es necesario abrir tu boca desde esa cárcel. Es necesario alabar al Dios del cielo desde la cárcel. No importa cómo sea esa cárcel, pero Dios está en ese lugar. Y Dios puede hacer un milagro de mover los cimientos de ese lugar, de reventar las cadenas de ese lugar. Y quizás el tiempo que tú has estado oprimido es ahora cuando tú conoces que Dios desde la cárcel puede darte la liberación. Que Dios puede darte la salida. Porque desde la cárcel Dios también se manifiesta a sus hijos. Esa cárcel no es para destruirte. Esa cárcel es para llevar tu ministerio a otro nivel. Esa cárcel no es para quitarte la vida, esa cárcel es para levantarte en fe. Esa cárcel no es para dejarte y sacarte del camino, es para afirmarte en el camino. Esa cárcel es necesaria en la vida de los hijos de Dios. La cárcel es necesaria que podamos transitarla porque allí nos va a acercar más a Dios. Esa cárcel solamente es un tiempo, es un breve tiempo para que tú puedas conocer más de cerca al Dios del universo. Ojalá tú desde esa cárcel levantes tu voz